Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este lunes 22 de mayo. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir analizando esos temas de alta importancia que acontecen a nivel nacional. Como Mix de Medios, nosotros nos solidarizamos con las familias de las víctimas de ese suceso trágico ocurrido entre el partido de Alianza Fútbol Club y Club Deportivo FAS en el estadio Cuscatlán. Y nosotros queremos buscar respuestas y también entender realmente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, de qué manera se atendieron las víctimas, cómo estuvo el sistema de salud ante esos momentos tan repentinos, tan trágicos, cómo se atendieron a las víctimas tanto en el césped como en los hospitales y en los diferentes sitios a los que se los llevaron. Para ello, nosotros vamos a estar dialogando, conversando en esta noche con nuestros invitados estelares. Estamos hablando de Óscar Meléndez, jefe de operaciones de Cruz Verde. Óscar Meléndez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues estamos a la disposición de los comentarios y sugerencias que podemos dar. Encantado que haya aceptado nuestra invitación, y es que también tenemos en el estudio a Luis Medrano, quien es coordinador del Centro de Operaciones de Cruz Roja Salvadoreña. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado. Muy buenas noches, muy agradecidos por el espacio, lamentando, también enviando las condolencias a las familias de los fallecidos en este hecho lamentable, pues, y pues, estamos aquí para emitir ciertas opiniones. Sumamente triste lo que ha ocurrido, y sí, desde Mix de Medio nosotros también enviamos nuestras condolencias a todo lo sucedido. Entramos en materia con ese primer punto, es que la gente se pregunta, bueno, y antes de que todo esto comenzara, de cualquier manera, ¿habían suficientes unidades de emergencia? Tomando en cuenta que un partido entre Alianza y FAS siempre es un partido de alto riesgo, de alta importancia. Por favor, Óscar Meléndez. Sí, muy buenas noches. Sí, sabemos de que era un partido bastante de público, bastante lleno. Sabemos de que era un partido oficial donde son dos equipos bastante fuertes en el torneo, y lastimosamente pues sí conocemos de que hay reuniones previas a estos eventos, y sí hay dispositivos de las instituciones, como las tres instituciones del servicio como Protección Civil. Pues en esta ocasión, pues como Cruz Verde Salvadoreña no estábamos en el dispositivo a darle cobertura a ese evento, pero más pues en sí, a la hora de la activación de la emergencia que se dio, pues nos desplazamos con todos los equipos que teníamos disponibles para apoyar la emergencia lastimosamente grave y lastimosamente igual pues ya con personas fallecidas. Por ahí se estaba mencionando que a las ambulancias de Cruz Verde no las dejaban pasar, ¿eso es cierto? No, bueno, yo fui parte del dispositivo, yo fui parte de llegar con una ambulancia, en ningún momento tuvimos ninguna restricciones. Yo me fui al sector de Sol Sur, donde estaban lastimosamente los fallecidos. Sí. Ahí se estuvieron evacuando las personas que eran movilizadas a los diferentes hospitales. De igual manera, pues se fueron otras unidades al sector de Platea, donde también se estaba sacando los pacientes en esa zona. Pero sí, de parte de todo el público, de parte de los aficionados, pues no tuvimos ningún inconveniente hacia las unidades nuestras. Pues al contrario, nos hacían señas que nos apuráramos, nos gritaban, pero ninguna situación de daños hacia nosotros. Ok, eso es altamente positivo en el sentido de que ellos también les estaban permitiendo el acceso, ellos también, las aficiones colaboraron para que las ambulancias llegaran muy rápido. Ahora está bien, Luis Medrano, se sabe que hubo la estampida, pero actualmente los datos que se tienen de los fallecidos, de las y los fallecidos, se ha determinado que ha sido por asfixia, se ha determinado que fue por un trauma craneoencefálico. ¿Qué es lo que han determinado? Bien, muy importante que en ese dato la institución competente todavía no ha emitido el listado oficial con los diagnósticos y pues
en este caso la causa o el mecanismo de muerte. En el caso de nosotros como Cruz Roja Salvadoreña, sí identificamos nada más en los casos de traumatismos. No en alguna de las emergencias que atendimos y trasladamos, ninguna había con complicación de vía aérea a raíz de otra causa. Es decir, aplastamiento, asfixia, ¿algo más que hayan determinado? Serían nada más los traumatismos. Traumatismo. Eso sería. Ok. La situación también es importante mencionarla, que fuera de los fallecidos, se mencionaba que habían más de 500 atenciones, pero de estas 500 atenciones, 100 se llevaron a los diferentes hospitales. ¿Ustedes pudieron estar ahí para verificar que en efecto llegaran a cada uno de los centros de salud? Sí, en el caso de los traslados hacia los centros asistenciales, muy importante mencionar que se saturó la red hospitalaria, tanto Hospital Nacional Saldaña, Hospital San Rafael, Hospital Rosales, Hospital Sacamil, que eran por área y competencia los que correspondían, asimismo los hospitales del seguro, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, más sí, pues se logró afortunadamente la asistencia oportuna, el traslado inmediato de las personas que lo necesitaban, pues siguiendo la cadena de supervivencia de este paciente. Oscar Meléndez, dentro de las ambulancias, ¿hubo alguna que otra persona que haya entrado en shock en el momento en que ustedes las estaban atendiendo? Fíjate que sí, casi la mayoría de las personas que estaban en el estadio pues entraron en shock, pues, al ver también la pérdida de compañeros de ellos, de la afición de la Alianza, que habían fallecido, pues entraron en crisis, en shock, como tú mencionas. Igual pues las personas que estaban siendo evacuadas a los diferentes hospitales, pues también presentaban algunas crisis, como mencionas, pues crisis respiratorias, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de pacientes, igual como tú mencionas, los que fueron atendidos en Grama, pues algunos con crisis nerviosa, como tú mencionas, shock, pero ahí fueron atendidos, pues según iba pasando el tiempo, pues iban entrando en calma también. Sabemos que es una estampida difícil, que acá en el país pues no se había dado ese tipo de situaciones, pues, y todo el público pues que estaba presente en ese lugar pues completamente sorprendido. ¿Cuántas ambulancias tenían ustedes a disposición en ese momento? Bueno, nosotros en la coordinación que hicimos, alrededor de 10, 12 ambulancias movilizamos hacia los sectores donde se requería la ambulancia, el sector Platea, como te mencionaba, y el sector de 12 ambulancias. 12 ambulancias, sí, 12 ambulancias. ¿Y en el caso de Cruz Roja? Fueron 5 ambulancias las que dieron respuesta a esta emergencia. Ok, estamos hablando de un total de 17 ambulancias las que se activaron para andar en toda esa tragedia, ¿no? Nosotros, como menciona acá el colega, había más ambulancias, estaban ambulancias del Seguro Social, había ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, ambulancias de comandos. Igual pues habían llegado algunas unidades también de los hospitales, como menciona el señor ministro también, de que sí, efectivamente se activaron médicos, de igual manera médicos se activaron para llegar al lugar del impacto, y fue una reacción bastante oportuna, pues, y gracias a la reacción que tuvimos todas las instituciones, todo el sistema en completo, pues que se le dio cobertura. Sí, desde luego. No se puede dejar de lado que no solo hubieron hombres y mujeres afectados, hubieron niños y niñas que también salieron muy perjudicados de esta tragedia. En el caso de Cruz Roja, pudieron atender niños, los llevaron en sus ambulancias. ¿Qué es lo que ustedes pudieron observar? Sí, en efecto, se atendieron 2 menores, uno con traumatismos y el otro con afectaciones más asociadas neurológicas. Sí. O sea, el mismo traumatismo, el hecho como tal, la parte de las masas, había alteraciones, había gritos, llantos, etc. Entonces, pero afortunadamente la condición de entrega de estos pacientes ha sido estable, ¿no? ¿A los niños se les atendió directamente en el estadio o tuvieron que ser trasladados al Hospital Blum? En el caso de estas 2 atenciones, uno fue requerido el traslado hacia el Seguro Rome, y el otro fue una atención en el lugar, una resolución en el lugar.
Y en el caso de Cruz Verde, ¿atendieron niños? Sí, atendimos menores, niños que fueron trasladados hacia el Bloom. Más que todo, como tú mencionas, son crisis y problemas respiratorios que lo más adecuado pues que sea tratado por un médico. Sabemos de que ¿Problemas respiratorios por lo mismo del aplastamiento que estaba ocurriendo? Sí, por afuera. la misma asfixia que están teniendo ellos. Pues si ustedes ven los videos, lo que andan en las redes sociales, donde se ven que las mismas personas están pasando niños pues hacia al otro sector pues para ser evacuados y que recibieran la atención adecuada, más que todo liberarlos del lugar donde estaban ellos encerrados en el túnel, más que todo. ¿Se tiene una determinada cantidad de cuántos casos fueron atendidos dentro del estadio, específicamente en la cancha? Sí, andaba alrededor de más de 80, más de 100 personas en el lugar, en la cancha. Fueron tratados ahí en ese sector. Y más que todo pues era por la falta de oxígeno y aire que estaban todas las personas. Si ustedes ven los videos, pues las personas sudando, sin camisa, ayudándolos unos con otros, y el personal de socorrismo que estaba en la zona, pues de igual manera dando la atención. Inicialmente se había comentado que podía haber sido, aunque ya se sabe que esto no fue, de que la barra de Alianza tenía como unos mecanismos unos mecanismos de humo, o sea, eso se ha descartado totalmente. No, recordar que la pólvora de hace años pues sí, está prohibida el uso de pólvora en los estadios, y en ningún momento hubo ninguna reacción de los aficionados de los equipos, más que lastimosamente fue la aglomeración, la cantidad exagerada e increíble de personas que habían llegado a ese portón. Hablemos del portón sur general, pues, donde ahí es donde, si ustedes ven las imágenes, completamente la calle llena de público pues queriendo ingresar en ese portón, y eso es lo que se ve y es lo que ha generado toda esta situación. Okay. De parte de Cruz Roja entendemos que las aficiones tanto de Alianza como de FAS tuvieron la voluntad de poder ayudar. En el caso de Cruz Roja también pudieron ver que esa afición se acercó a ustedes y también prestó sus servicios. Sí, son características muy importantes pues, y reconocer solamente con el hecho del ceder el paso al vehículo de emergencia desde la llegada, con compartir la información vital e importante de qué es lo que le sucede a la persona, si yo lo vi desvanecer. Cada esa información hizo que fuera oportuna la asistencia de estas personas. Entonces, de parte del público espectador, de parte del personal involucrado de las diferentes instituciones y equipos, jugadores que también participaron ya es una movilización y evacuación de pacientes, pues cada uno de estos hechos es muy importante, pues que fortaleció y permitió el trabajo de cada una de nuestras instituciones con el único fin de salvar una vida humana. Se estaba hablando muchísimo de la utilización de gas lacrimógeno. ¿Se pudo detectar en las atenciones que eso sí ha sido utilizado o se descarta? En el caso de nosotros como Cruz Roja Salvadoreña, como ya es un posterior a la llegada de nosotros, no logramos identificar ese tipo de causa y en la evaluación de pacientes pues tampoco se ha determinado algún hallazgo que confirme ese tipo de sustancia. Ok, continuemos con el análisis de datos tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Muchísimo se habló en redes sociales si la Policía Nacional Civil había utilizado gas lacrimógeno o no contra los aficionados de Alianza. Nosotros lo queremos comprobar, queremos saber si las unidades de emergencia al final atendieron o no este tipo de casos. Entonces, desde Cruz Verde, ¿se pudo detectar algún caso? No hubo uso de gas pimienta. Bueno, mi persona pues llegó al sector, lastimosamente, donde están los fallecidos, el sector más crítico de la situación de la emergencia, y en ningún momento se percibe el olor o el malestar de gas pimienta. Sabemos de que ese tipo de químico, de producto, pues queda bastante volátil en el ambiente, y en ningún momento se sintió ese tipo de gas. Algo que también es necesario analizar es que la gente menciona, mire, pero entonces el choque, el derribo de los portones, ¿era por la misma gana de entrar o era por algo más? ¿Por qué? Porque en las redes sociales estallaron, se estaba diciendo de todo. Entonces había gente que decía, es que nosotros queríamos entrar porque nos estábamos asfixiando, nos estábamos ahogando. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Era la gana de entrar nada más para ver el partido o era algo muchísimo más delicado? Su perspectiva. Sí, creeríamos de que lo que se menciona y se ve en las redes, pues que las personas querían ingresar al estadio, ¿no? Ellos querían ingresar al estadio. Bueno, lastimosamente, ayer escuchaba la entrevista de una señora que perdió a su esposo, que juntos andaban y estaban en el estadio, y ella menciona de que ella estaba haciendo la fila para ingresar al estadio, pues. Entonces, lastimosamente, se hizo la trifulca y ella perdió el esposo, ¿va? Perdió el esposo, ella falleció el esposo, y ella, gracias a Dios que la sacaron, y ella misma menciona que la han sacado, la han jalado, por eso es que ella está viva. Y lo que ella menciona, pues que ya estaban haciendo la fila para ingresar. Ahí es donde quizás la avalancha de público que estaba atrás de ella, pues comenzó a presionar el portón, y es donde lastimosamente se nos dieron los incidentes y las personas fallecidas y la cantidad de lesionados. Sí. Luis Medrano, algo que también se comenta es que lo que querían las autoridades era que todos hicieran una filita para entrar por la única puerta. ¿Se podría determinar que eso es cierto? ¿Cuál es la perspectiva en ese caso? Bien, en el caso del acceso, sí, Cruz Roja Salvadoreña inicialmente no estaba dando cobertura al encuentro deportivo, sí. Por lo que no podríamos confirmar esto. La apreciación es que generalmente solamente accesamos por una puerta de acceso en el caso del personal que cubre servicios de emergencia, y sí, no podríamos confirmar eso. Ok, de acuerdo. También se habla por ahí sobre la comparativa con otro tipo de eventos, como por ejemplo en algunos conciertos se dieron unas grandes aglomeraciones donde ocurrieron acciones similares pero que no pasaron a tragedias. Entonces, ¿qué medidas se tendrían que tomar a futuro, digamos, para evitar este tipo de incidentes? ¿Qué podrían ser? Sí, ahí todas estas situaciones se pueden ir mejorando para que no se nos dé esta situación que ha pasado. Es la coordinación con los encargados de los, tú mencionas los eventos que se dan por conciertos de artistas, pues tener una mejor coordinación de las aperturas de las puertas, ¿va? Según el tipo de artista que venga, la cantidad de boletería que han vendido, todo eso pues es parte para que se evalúe y se dé con tiempo de duración pues la apertura de las puertas, y eso no nos generaría el lleno de los ingresos a las diferentes entradas, pues eso es lo que sería lo más adecuado. ¿Se puede detectar, Luis Medrano, una carencia de cultura en la afición como para que hayan sucedido este tipo de situaciones, de eventos? Sí, se puede identificar un factor de llámese así, falta de cultura y enfoque de prevención. No solo de parte del aficionado y de cada una de las personas involucradas en este tipo de actividades, sino que el respetar las normativas, respetar horarios, accesos, vías de evacuación, etcétera. Cada uno de esos factores, al cometer un irrespeto, pues
puede conllevar a este tipo de situaciones. Sí, claro. Oscar, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de toda esta tragedia de tal magnitud que ha llegado, incluso ha cruzado hasta otros países que se han solidarizado con esta tragedia? ¿Qué es lo que se puede aprender? Bueno, quizás una mala experiencia que se ha vivido en el estadio y en el fútbol salvadoreño, pues tendríamos que estudiar, sentarnos el sistema en sí, el sistema nacional de las diferentes instituciones que damos de servicio, igual con las autoridades, con la policía, y evaluar los terrenos, los accesos a los diferentes escenarios que sean, pues no tal vez solo el estadio, no que igual hay eventos en algunos lugares como discotecas, iglesias, todas esas situaciones de que hay que trabajar pues para que no se nos den estos casos. Pues sabemos de que era una fiesta de fútbol donde el mismo jefe de la policía menciona pues de que era bastante grande, pero no podemos predecir qué es lo que puede pasar con todo el desarrollo de la actividad, pero sí tal vez una buena coordinación, una buena comunicación pues y un buen despliegue pues de personal pues muchas veces, y te voy a sacar este comentario para que la gente vaya entrando en responsabilidad, donde las personas muchas veces llaman a las instituciones y dicen no va a pasar nada, no va a pasar nada, o sea, no sabemos, pues, o sea, nosotros hemos cubierto eventos religiosos donde lastimosamente se nos han dado emergencias, pues, donde señores de la tercera han llegado a los eventos cristianos y lastimosamente pasan incidentes pues que se caen y posibles fracturas en la caída. Entonces son situaciones de que sea lo que sea es necesario tener las unidades de emergencia y evaluar la cantidad de público que llega para ver de qué manera la cantidad de personas que vamos a tener, como dar la atención de primeros auxilios, cuántas ambulancias, cuánto personal, porque muy pequeño es el evento, pues siempre lastimosamente los incidentes y la emergencia se nos dan, ¿verdad? Desde luego. Desde Cruz Roja se les había presentado un evento similar en alguna ocasión. En el caso de escenarios deportivos, pues ya databa desde el 2004 que no se coincidía con un evento similar a este. Estamos hablando de 19 años. De prácticamente 19 años ya desde el hecho en el estadio entonces Flor Blanca. Sí. Es un hecho inédito, reciente, que lastimosamente daña la historia, pero pues hay que trabajar mucho en ello para que no se vuelva a repetir. ¿Y las recomendaciones desde Cruz Roja para evitar nuevamente ese tipo de incidentes? Bien, Cruz Roja Salvadoreña hace latente invitación a cada una de las instituciones, autoridades, participantes, a trabajar en este enfoque de prevención de riesgos en este tipo de escenarios, a planificar cada una de las actividades, a tomar en cuenta que tenemos un sistema nacional de protección civil, o sea, y nosotros como Cruz Roja Salvadoreña siendo parte de, que vamos a estar al llamado de cada una de estas situaciones, pero que queremos hacer la parte previa, el trabajo, determinar vías de evacuación, emitir recomendaciones, trabajar articuladamente como sistema de comando de incidente en cada uno de estos escenarios donde son programados, y podemos utilizar cada una de las herramientas, equipos y recursos necesarios para que sea oportuna la atención. Desde luego. Algo que se me estaba escapando es que al momento de la emergencia se activaron todos los equipos de voluntarios. Sí, se activaron todas las unidades que teníamos activas, pues sabemos que es un fin de semana, pues se nos refuerza el personal socorrista, rescatista de las diferentes instituciones. Sabemos de que lastimosamente sacar esto también, pues sabemos que los accidentes de tránsito se nos han aumentado. Sí. Y es por eso pues que nuestro personal voluntario en las diferentes instituciones se nos acerca a hacer sus turnos, y así es como teníamos la capacidad pues de poder responder. Pues a nosotros nos respondió las seccionales de San Martín, Soyapango, Santa Tecla, Mexicanos, aún movimos a Popa,
Igual las de San Salvador acá, pues Santa Anita nos movilizamos, igual movilizamos equipo de rescate también por cualquier situación que nos fuera necesario y se hizo un buen trabajo. Gracias a Dios, pues todo lo que teníamos a nuestra mano para poder atender y ayudar, pues se ha logrado, igual con todo el sistema, las otras unidades como Cruz Roja, Comando, Bomberos, que estuvimos en la acción del momento del desastre, hubo una buena reacción. ¿Se tiene algún dato del total del personal movilizado por Cruz Verde? Sí, andábamos alrededor de quizás andamos unos 60 elementos que andábamos en diferentes unidades y que sabemos de que no todos andábamos en las unidades, pues sabemos que bajamos a la atención del paciente con 2 socorristas en la ambulancia para el manejo del paciente, quizás alrededor de unos 50, 60 elementos. Y de parte de Cruz Verde, de Cruz Roja, ¿se tiene también el dato del personal desplegado en esa noche? Sí, es muy importante, al igual que el compañero Meléndez, destacar la activación de los recursos, respondiendo inmediatamente la seccional de San Salvador con unidades para atención prehospitalaria, pero de inmediato activando la cadena de recursos de Santa Tecla, seccional de Agua Caliente, seccionales de Santa Tecla, Tepecoyo, o sea que así se fue abriéndole el anillo de cobertura como Cruz Roja Salvadoreña para responder a esta emergencia. Fueron 28 elementos que respondieron dentro de las 4 ambulancias disponibles para la atención de estas emergencias. ¿Todos los elementos estaban concentrados en el área de San Salvador o tuvieron que llamar elementos de lugares más distantes? Sí, estaban distribuidos. De hecho, personal de Santa Tecla, personal de la seccional de Tepecoyo respondieron a esta emergencia. Ya con el tiempo prudencial y ya con la información procesada, eso nos da cabida a nosotros como centro de operaciones de continuar solicitando el apoyo. Seccionales como Cojutepec, que también se movilizaron ya prestos al llamado. Y eso es muy importante, nosotros como instituciones, pues estar listos. Desde luego. Bueno, nos vamos a una nueva pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya en el bloque anterior se hablaba muchísimo sobre la cantidad de emergencias atendidas en este fin de semana. Y si hablamos de emergencias, no se puede dejar de lado lo ocurrido durante este domingo en el Redondel Integración, donde nuevamente a otra rastra se le fueron los frenos. Entonces, en comparativa con años anteriores, esto se puede mencionar que han aumentado, se mantiene, ha aumentado la cantidad de fallecidos. Por favor, Oscar Meléndez. Sí, lastimosamente, pues el día de ayer pues se metió la emergencia nuevamente con una rastra, un tráiler, donde en la integración pues se pasó llevando nuevamente varios vehículos, donde afortunadamente no tenemos fallecidos, más que lesionados de gravedad. Y sí, no, de igual manera pues no solo son rastras, no que las volquetas nos están dando situaciones críticas, igual que las motocicletas. Pero sí, nuevamente ayer pues la rastra nos dio activar nuestros equipos de atención prehospitalaria y nuestras unidades de rescate. Desde Cruz Roja también entiendo que han estado al pendiente de los 2 siniestros que han ocurrido en este año. La recomendación siempre es como, mire, antes de salir, los diferentes camioneros revisen los mecanismos de frenos, pero ¿qué es lo que ha pasado que han aumentado esta cantidad de incidentes? ¿U otro tipo de recomendaciones que ustedes pudieran dar? Bien, es muy importante como Cruz Roja Salvadoreña hacer mucho énfasis en el manejo de la defensiva y esa cultura de prevención que recae en la inspección previa de nuestros vehículos, de las llantas, del sistema de frenos, del sistema de refrigeración del vehículo como tal.
con el único fin de prevenir un hecho lamentable como estos que lastimosamente estamos mencionando. Nuevamente el manejo a la defensiva es el prever la situación de otro que va al volante, no necesariamente yo. Cumplir con mis límites de velocidad, respetar el reglamento de tránsito, respetar a la autoridad como tal que regula el tráfico, y pues únicamente con el fin de prevenir lesionados y en algunos de estos casos pues fallecidos que lamentar. Desde Cruz Roja se tienen algunos datos de la cantidad de emergencias atendidas solo por incidentes de rastras. Sí, en efecto, es un promedio de 7 hechos. Este es un promedio mensual. ¿En lo que va del año? Es un promedio mensual, que es un promedio mensual de 7 hechos involucrando vehículos pesados tipo rastra en accidentes de tránsito. Entonces es de poner atención a ese dato. Y en comparativa con Cruz Verde, el año pasado se detectó un mayor número de incidentes por rastras, o de igual manera este año han detectado ese aumento. Sí, lo que sucede es de que siempre tenemos accidentes con rastras, pero no con lesionados, más que todo daños materiales, ¿va? Se nos han dado situaciones igual con motocicletas, pues, motociclistas que han fallecido por accidente con rastra, donde ahí sí lastimosamente reportan fallecidos, ¿va? Pero sí tardamos, como el compañero dice, alrededor de unos 7, 8 accidentes en rastra, pero muchas veces pues y no hay lesionados, más que solo daños materiales. Pero sí, igual como te mencionaba, pues la volqueta sí nos ha dado con personas fallecidas y lesionadas, donde también entra el factor de vehículo pesado. ¿Qué es lo que se menciona cuando han llegado hasta el lugar y ustedes podrían haber escuchado sobre, mire, es que la motocicleta se me metió, o mire, me quedé sin frenos, o otro tipo de circunstancias, por ejemplo, la clásica distracción al volante? Sí, mencionan muchos factores. Puede ser que sea falla de la maquinaria del tráiler o del camión, o muchas veces la distracción. Y la otra es también no respetar, pues, al conducir. Sabemos de que lastimosamente la cultura del motociclista es muy abusiva, pues donde va sobrepasando a diestra y siniestra, y eso genera que falle. Se ha dado el caso de que van sobrepasando y han tenido derrape las motos, sus llantas tienen derrape, y donde caen lastimosamente debajo de las llantas de los vehículos. Sí, claro. Desde Cruz Roja también se han detectado que hay una gran cantidad de accidentes, en este caso de rastras, ya sea contra otros vehículos por distracción. Sí, en efecto. Básicamente, cuando permanecemos en la escena aún como institución y llega la autoridad competente, que es la División de Tránsito, pues emite ciertas ya opiniones en este tipo de casos que involucran la mayoría el exceso de velocidad y la distracción al volante en este tipo de hechos. Y otro tipo de circunstancias, como la mayor parte en desperfectos mecánicos, ¿se ha detectado eso? Sí, es muy importante, son la mayor causa de que genera este tipo de accidentes en vehículo tipo pesado. Distracción al volante, exceso de velocidad y fallas mecánicas. Sí. Oscar Meléndez, para nadie es un secreto que las carreteras más peligrosas típicamente han sido la carretera al Puerto de la Libertad, la carretera de Los Chorros. Es que, ¿qué se tiene que hacer, digamos, para que los vehículos pesados puedan disminuir tanto, para que puedan dejar de estar mezcladas en este tipo de incidentes? Pues muchas veces se les dice, trate de disminuir la velocidad, pero pareciera que nunca se entiende. ¿O es que ya es un problema natural de las mismas calles? Sí, bueno, como mencionás, pues las carreteras peligrosas que tenemos acá en el país, pues hoy lastimosamente ya no son, hoy ya son todas, pues. Se nos dan accidentes graves, carretera Suchitoto, se nos dan accidentes graves en la litoral, pues. Si también vemos en los diferentes medios, pues donde ya por adelante de los túneles se nos dan accidentes con personas atrapadas, prensadas en los vehículos, con personas que se van a los precipicios, pues en ese lugar, donde ya no solo, digamos, carretera Santana, carretera litoral, ya no es carretera a la Libertad como tú mencionas, no, que ya prácticamente
es una racha crítica que estamos viviendo en los diferentes accidentes, donde ahí tal vez hacer el llamado, como tú mencionas, es a los conductores, para tener mayor precaución al conducir. Como tú mencionas, la velocidad, pues sabemos de que eso es lo más crítico, la velocidad, y el otro factor, la distracción. Sabemos de que toda persona muchas veces utiliza los celulares y eso es un factor vital para que te accidentes, pues puedas hasta perder la vida, y eso es lo que quizás sería lo más recomendable hacer los conductores, pues, respetar. De igual manera también se nos da con la situación con los peatones. Muchas veces el peatón es imprudente. Bueno, en El Salvador del mundo lo podemos tener acá tan cerca, y teniendo la pasarela ahí frente al centro comercial ahí, pues, y la gente mejor decide pasar debajo de la pasarela. Entonces, todos esos factores nos lleva a que las estadísticas aumenten, y no solo el del conductor, no solo el camionero, no solo el de la moto, sino que también la persona, el peatón, tiene mucho que ver. Eso es algo sumamente importantísimo de establecer. Y es que, digamos, ¿qué tanta responsabilidad tiene el conductor y qué tanta responsabilidad tiene el peatón? En este caso, tal cual como se está mencionando, cuando tiene una pasarela encima. ¿Se han reportado estadísticas de cuántos accidentes hay por la misma imprudencia peatonal desde Cruz Roja? Sí, muy importante. Desde la sede central somos ya lastimosamente clientes frecuentes de la pasarela del parque infantil sobre la Juan Pablo II. Fácilmente se puede parquear una ambulancia las 24 horas y siempre va a tener atenciones en este lugar. Es lamentable porque nuevamente es una cultura de prevención, de hacer del uso correcto de la infraestructura para evitar accidentes. Es un promedio involucrando este tipo de hechos, pues fácilmente se llega a 15 mensualmente, 15 generalmente peatones que han sido colisionados o por motocicletas o por vehículos. Y digamos, la ciudadanía puede decir, no, pero es que Cruz Roja a nosotros no nos está informando, no nos está educando, pero entiendo que ustedes tienen como mecanismos en los que ustedes realizan talleres, dan charlas de educación vial. Sí, es muy importante porque los enfoques de gestión de riesgos en escuelas es una de las actividades permanentes que cada uno de los proyectos como parte de resiliencia comunitaria efectuamos. Principalmente el enfoque de prevención y seguridad vial es muy importante a la hora de la prevención de este tipo de accidentes. Desde luego. Bueno, hay que seguir ampliando tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Para cada emergencia, las personas que van a atender deben estar debidamente preparadas. Y es que hay instituciones como Cruz Verde, como Cruz Roja, que necesitan voluntarios, pero ¿de qué manera los preparan para cada uno de los siniestros que acontecen? Es que realmente es tan difícil la preparación y es tan difícil ser voluntario y estar debidamente capacitado. Bueno, eso lo vamos a conocer en este instante. Desde Cruz Verde, ¿qué es lo que se les enseña paso a paso a las personas que quieren ser voluntarias y estar listas siempre para atender lo que sea que se presente? Sí, como Cruz Verde, pues como Cruz Verde tenemos la escuela de capacitación para todo personal que ingresa a la institución. Y comentarte pues de que la mayoría son jóvenes, que los hacemos voluntarios. Muchas veces vamos a las escuelas, a los institutos, y entran a un proceso de
Bueno, al inicio tener la vocación pues, de ayuda, de voluntad, y entrar en un proceso de capacitación donde son diferentes tipos de capacitaciones. Tenemos el primer auxilio básico, ya posteriormente tenemos el primer auxilio avanzados, de ahí otros diferentes tipos de cursos de atención prehospitalaria, donde ya son más de otro nivel, donde ya ves partos, ya ves posibles fracturas, diferentes traumas. Y igual pues también tenemos otra capacitación del RCP, que igual pues es un curso bastante amplio, donde ya sabes de que ya tenés en juego una vida de una persona que te puede entrar en paro, y todas esas son las técnicas que se le da al personal nuevo. De ahí tenemos las otras especialidades de rescate vehicular, donde utilizamos herramientas de equipo para cortar vehículos y liberar a las personas prensadas por accidentes de tránsito. Igual tenemos la de rescate vertical, donde hacemos descensos en montañas o barrancos, donde utilizamos cuerdas, equipo duro que le llamamos, que son mosquetones, figuras de 8, placas, y pues igual también el área de guardavidas, ¿verdad? Entonces es un macro bastante amplio, donde quizás cuando ya llegamos a ser socorristas, pues toda emergencia es diferente, todo tipo de emergencia, la del caso y tocar, pues lastimosamente lo del estadio es otro tipo de emergencia que sí estamos capacitados para atender, pero ya es otro tipo de impacto que llega. No es como que llegas igual manera una persona atropellada, pues no sabemos qué puede presentar la persona atropellada, y es el tipo de manejo donde todo nuestro personal voluntario ha sido capacitado para darle atención a ese tipo de emergencias, pues, como puede ser igual la emergencia médica que le llamamos, donde la persona llama de su casa, personas descompensadas por diabetes o por cualquier situación que sea. Siempre tenemos nuestros instructores que de igual manera han sido capacitados, algunos fuera del país, pues en el exterior, y otros que acá nos han capacitado. ¿Cuál es el área de capacitación que más cuesta? Bueno, ¿O que más tiempo lleva? Fíjate que todo curso, el más costoso quizás es el APA, asistente de primeros auxilios avanzados, que anda alrededor de unos $10,000 el curso, para ya igual el vehicular, pues también el vertical, pero quizás el más caro es ese de la atención prehospitalaria avanzada, porque ya entran temas más amplios, donde cómo aplicar oxígeno al paciente. Sí. Entonces ya es un poco más amplia la atención, y saber que tenés una vida en juego en la atención del paciente que puede hacer. Desde luego. Desde Cruz Roja, ¿de qué manera se maneja cuando los están capacitando a los voluntarios? ¿De qué manera se maneja la parte emocional? Porque incluso hemos escuchado de muchísimos voluntarios de diferentes instituciones, ¿no?, que cuando ven sangre de repente se desmayan, ¿sí? O de repente ellos mismos entran en shock al tratar de ayudar a alguien más. Entonces, ¿cómo ustedes manejan la parte emocional? ¿Cómo los preparan psicológicamente? Bien, es muy importante. Se capacita directamente al personal en primeros auxilios psicológicos, que no solo es dar soporte a la víctima, sino iniciar con el autocuido de nosotros mismos como prestadores de servicio de salud. Hay escenas, hay hechos como el sucedido este sábado, que son lamentables, que son muy impactantes, que ver fallecidos, ver este tipo de traumatismo, ver las masas que no están en una situación normal, eso puede afectar psicológicamente. Entonces la formación en el área de primeros auxilios psicológicos no solo es un enfoque para nosotros dentro del voluntariado y la respuesta de la institución, sino que lo promovemos también, este tipo de formaciones, para que las diferentes instituciones lo retomen, lo tomen a bien, hacer espacios de autocuido dentro de nuestro personal, hacer ciertas actividades que fortalezcan este tipo de acciones, siempre supervisadas bajo un profesional. ¿Cuáles son las principales áreas en las que ustedes capacitan a las y los voluntarios? Bien, el área de atención prehospitalaria es como lo básico. O el día a día de nosotros. Ya el primer auxilio se queda a un nivel comunitario. Nosotros ya somos un prestador de servicio de salud, ya pasa a ser la atención prehospitalaria, están los cursos de atención prehospitalaria nivel básico, está el asistente
de primeros auxilios avanzados que lleva más atención prehospitalaria que otros procesos. Es por eso la complejidad y los costos que lleva este tipo de formación. ¿Es bastante elevado el costo? Sí, es bastante elevado. Cada uno de estos procesos involucra equipos desde desfibriladores, equipos de oxigenoterapia, maniquíes como tales, que son aparatos costosos. Desde luego. Siempre la parte emocional, la parte psicológica es la que más cuesta para adaptar a las y los voluntarios, porque como dije, usted tiene que atender a una persona, pero la idea es que de repente no se convierta en usted mismo en el atendido. ¿Cómo manejan esa parte emocional? Sí, son por sesiones, pues, por sesiones. Igual también tenemos la ayuda de la Universidad Nacional con psicólogos que también nos llevan a dar terapias, a dar unas cuantas clases, porque, como te repito, son diferentes las atenciones que se dan. Mencionarte hoy con lo del COVID, pues, ¿verdad? No habíamos experimentado el proceso de cómo atender al paciente con posible COVID y el cuidado nuestro, pues, hacia contaminarte tú como socorrista, a ir a contaminar a tu familia, a tu casa. Entonces, toda esa situación, el encierro que se tuvo por algunas familias, o sea, son procesos de que como socorristas en las instituciones que damos la atención prehospitalaria en el país, pues, vivimos una situación bastante crítica, donde nos fueron capacitando, pues, poco a poco para dar ese tipo de atención. Pero sí te digo de que, como tú mencionas al inicio, las personas que al ver sangre se desmayan, pues, ese es el primer factor que muchas veces las personas dicen, pero según cómo vas dando el conocimiento y vas dando las técnicas, las prácticas, la capacidad, donde el personal se va adecuando a las diferentes atenciones que tenemos que dar. Desde luego. Bueno, pues vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y ya que hablamos de ser parte de estas grandes instituciones humanitarias, ¿qué es lo que usted debe hacer o con qué debe cumplir para poder entrar ya sea a Cruz Roja o a Cruz Verde? En este caso, ¿qué necesitan los voluntarios para entrar a Cruz Verde? Bueno, tener la vocación, como te mencionaba, de poder ayudar, pues, y igual manera tener 16 años, ¿verdad? Donde iniciamos la preparación, siempre con la autorización de los padres, ¿verdad? Con la autorización de parte de ellos, para posteriormente ir entrando al tema de la capacitación, del adiestramiento, para ser parte del voluntariado y conocer, yo menciono y digo muy claro, conocer el mundo y la vida de los cuerpos de socorro y conocer lo que es el humanismo de atender a una persona que lo requiere. Entonces, esa es la parte más bonita e importante quizás. Mencionarte, yo de pequeño quizás quise ser siempre socorrista, y pues gracias a Dios tengo 32 años de pertenecer a Cruz Verde y con orgullo les digo, mis hijas son parte de la institución también. Bueno. Y esa es parte de que llamamos a jóvenes, te mencionaba, visitamos los institutos para que conozcan esta área, conozcan donde se siente orgulloso. Y yo les digo a mis socorristas o a los personal compañeros de que el mejor orgullo es dar a conocer lo que has aprendido, o sea, las técnicas que tenés. Muchas veces con los compañeros de las otras secciones nos encontramos en el lugar y es donde hacemos un buen atención al paciente que lo requiere. Entonces, ese quizás es el mayor satisfacción para ser socorrista y voluntario de cualquier institución que sea, y que sea salvar vidas. Desde luego. Y entonces será lo mismo para Cruz Roja, que se necesita vocación, se necesita coraje, valentía también. Sí, muy importante ya tener un principio de querer ayudar. Eso principalmente va a abrirnos las puertas. Como Cruz Roja Salvadoreña pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook,
en Instagram, para que vean cada una de las convocatorias de seguir este proceso, que es acercarse, llenar datos inicialmente y posteriormente ya es estar abierto a recibir el mundo de formación que requiere el atender a una persona. Desde luego. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero no queremos irnos sin antes agradecerles y también pedirles las recomendaciones finales. Primeramente, para aquellas personas antes de salir de su casa con su vehículo, recomendaciones finales. Sí, Pues todo, sabemos de que si sale, pues revisar su vehículo, sus niveles, pues si es posible, aire de su llanta, pues igual pues respetar los límites de velocidad. Y no pensar, tal vez no pasa nada. Sí, así es, cabal. Igual manera, pues el uso del celular, sabemos que esa es la distracción más delicada que nos están sucediendo. Igual pues al peatón pues utilizar las pasarelas, respetar las líneas de cebra para poder atravesarse las calles. Pues. Y si también tenemos estadísticas, personas por ir usando peatones por usar el celular, pues tienden a ser atropellados. Así es. Luis Medrano, recomendaciones finales para ese tipo de eventos masivos y que las personas también tomen sus precauciones. Bien, muy importante siempre portar un documento a la mano que nos identifique en caso ya sea de extravío o de sufrir algún traumatismo o alguna enfermedad que nos descompense. Desde luego. Eso es muy importante, portar siempre nuestra hidratación. Si padecemos alguna enfermedad, siempre estar al día y portar nuestros medicamentos. En el caso de niños, también identificarlos, que en su mochila pueda aportar un documento, algo, números de contacto en caso de extravío. Y ahí están las recomendaciones. Luis Medrano, Oscar Meléndez, ha sido un verdadero placer. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Desde luego, no para seguir comentando sobre estos eventos trágicos que esperamos que no vuelvan a suceder, pero también esperamos en una próxima para que ustedes nos sigan dando más recomendaciones. Así que, encantado. Un gusto, a la orden. Y esperamos tenerlo próximamente. Luis Medrano, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el espacio y pues a todos los televidentes también por cada uno de sus mensajes y pues de su aporte al tema. Desde luego. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo va a tener usted. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.